Ok, bueno, bienvenidos a todos a esta charla del Comité de Comercio e Inversiones y el Comité de Transporte y Logística. Muy buenos días a todos. Bueno, primero que nada, quiero agradecerle pues a todos los participantes que han tomado esta hora para acompañarnos en esta charla, en esta primera charla del mes de junio del Comité de Comercio e Inversiones y de Transporte y Logística, la cual tiene como objetivo llevar esa información relevante pues, para lo que es las empresas miembros de la Cámara Americana de Comercio en Panamá. Adicional a esto, también quiero pues agradecer definitivamente a las empresas que forman parte del Platinum Circle, pues gracias a ellas nos han permitido poder tener estas herramientas tecnológicas para llevar a ustedes, a todas las empresas miembros, la información relevante que sin duda con speakers pues de un alto nivel nos permiten poder dar ese granito de arena en lo que son las funciones diarias de estas empresas, ¿no? Así que sin más, le cedo la palabra a Dianela para que dé la bienvenida por parte del Comité de Transporte y Logística y pues demos después inicio a la charla. Muchísimas gracias, Luis. Buenos días a todos. Tenemos el placer conjuntamente los comités de comercio, como bien mencionó Luis, y de transporte y logística, de presentarles a la visión de la Autoridad Nacional de Aduanas, que hoy en día está desempeñando un rol crítico y activo en el mantenimiento del movimiento de las mercancías aire, tierra y mar de una forma fluida y segura, ¿no? Para el mantenimiento de este comercio que tanto necesitamos para los ingresos del país. La licenciada Taira Barzallo se graduó en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y tiene una maestría en Derecho de Estudios Legales Internacionales con énfasis en Derecho de Negocios Internacionales de American University College of Law de Washington, D.C. Adelante, licenciada Barzallo. Señora Barzallo, tiene su micrófono apagado. Gracias, Dianela y Luis, por esta oportunidad, a la AmCham por darle este espacio a la Autoridad Nacional de Aduanas para compartir con todos los miembros y todos los interesados en este gran tema de los retos y los desafíos que tiene la aduana panameña frente a la transformación del comercio internacional y ante la pandemia en que nos encontramos en este momento. Pensamos que es muy interesante el hecho de que estas dos comisiones de AmCham se hayan reunido para organizar este evento, porque realmente aduanas toca bastantes áreas de las actividades comerciales de cualquier país. Es una actividad, una institución muy interesante que tiene interconexión con N cantidad de entidades públicas como privadas, y somos la plataforma por la que transcurren una serie de transacciones y eventos comerciales a nivel tanto nacional como internacional. En este orden de ideas quisiera presentarles nuestra presentación para poder hacer un poquito más dinámica la charla del día de hoy, el conversatorio del día de hoy, y poder también exponerle cualquiera de las dudas, responderle cualquiera de las dudas que ustedes tengan. Federico, si me pones la presentación. Adelante, puede colocar su presentación, puede compartir pantalla. Ok. Las inversiones extranjeras directas requieren que un país cuente con los mecanismos necesarios para que las transacciones se hagan de manera transparente. Esta, en la hoja de ruta que tenemos en la Autoridad Nacional de Aduanas, se hace a través de la innovación y la tecnología. Y esos son los grandes retos y desafíos que tenemos de establecer todos los mecanismos para que propicien el cambio necesario dentro de la institución para mejorar todos estos flujos.
Parte de esta creatividad de cambio se hace a través del incremento permanente de las operaciones de comercio exterior y que exigen con este incremento de transacciones que tengamos instrumentos o mecanismos tecnológicos robustos que permitan todos estos intercambios. Igualmente hay una serie de normas que entran en vigencia y regulaciones como de aranceles y también están los tratados comerciales internacionales y los avances tecnológicos que nos exigen que nos pongamos al día en esa etapa. Otra de las razones por las cuales estamos motivados al cambio es el incremento y la diversificación de las modalidades de ilícitos. El crimen organizado va a veces más rápido que las instituciones gubernamentales y a través de la tecnología, a través del seguimiento y los controles adecuados podemos limitar que este crimen organizado se nutra de nuestro sistema y que no utilice nuestro hub logístico para realizar sus actos delictivos. Igualmente estamos el tema de la suplantación de operaciones ilícitas, que muchas veces hay empresas del crimen organizado que tratan de empañecer las actividades de empresas lícitas para ver cómo sus operaciones pueden ubicarlas dentro de empresas de renombre y que de alguna manera tanto nacional como internacionalmente tengan menores requisitos de revisión por su calidad de empresas multinacionales y demás. Entonces tenemos que tener un cuidado en esa situación. Igualmente el tema de los riesgos latentes que tenemos en cuanto al terrorismo internacional. Por Panamá pasan más de 7 millones de contenedores a través del canal de Panamá. Nuestros puertos hacen trasiego de mercancías y de contenedores de océano a océano, lo que de alguna manera hace que nuestra posición geográfica también sea un lugar específico que quieran las organizaciones internacionales ubicar para realizar sus actividades. Por lo tanto, nosotros como aduana tenemos que estar prevenidos de esa situación y evitarlo. Ahora, con la llegada de la pandemia, entonces se nos suma el tema de los insumos médicos, la falsificación de los mismos y evitar que cualquiera de estos mercancías que puedan de alguna manera dañar la salud pública lleguen a los ciudadanos. ¿Cuál es la tendencia evolutiva de este sistema de información de los procesos aduaneros? Primero tenemos sistemas transaccionales aislados que solamente utilizan lo que es los sistemas informativos. Luego pasó a un sistema de servicios web para que se pueda intercambiar esta información entre diferentes sistemas y ahora estamos en un proceso de arquitectura buscada en orientar a los servicios de manera más colaborativa entre los diferentes entes para lograr entonces un multicolaborativo que son plataformas digitales especializadas que nos van a permitir a través de portales, por ejemplo, administradas por aduana, poder interconectar la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Salud, los bomberos, realizar pagos en una sola plataforma de pagos y así disminuir las interacciones entre los sistemas y que todos los sistemas se integren y se entiendan entre ellos. Esa es nuestra hoja de ruta y hacia allá vamos en este camino hacia la nueva forma de hacer negocios a través de la aduana. La tecnología en este campo viene entonces a ser la base del nivel de la integración de toda la cadena logística de las entidades de gobiernos vinculadas, tanto el sector portuario, el transporte terrestre, los importadores, las autoridades de control, como en el caso de las policías y los antinarcóticos, los agentes navieros, los agentes de aduanas,
el transporte aéreo, el transporte marítimo, los exportadores. Como ustedes ven, toda esta plataforma digital de comercio involucra a muchos actores, tanto dentro como fuera de los sistemas gubernamentales, que necesitan de una aduana robusta, moderna, que sea capaz de entrelazarlos a todos y poder realizar las transacciones de una manera ágil y transparente para el servicio para el comercio internacional. Estos retos de esta nueva aduana buscan mejorar los niveles de cumplimiento y control afrontados por las diferentes diversificación de los ilícitos, como les venía diciendo, facilitar, agilizar las operaciones de comercio exterior, apoyándonos en intercambios sistematizados de la información con entidades que intervienen, tanto nacionales como internacionales, a través de la verificación de los Bill of Lading, a través de verificación de los consolidadores de la información que cada uno de ese grupo que vimos en la plantilla anterior, que se entrelazan para verificar si todos son actores válidos dentro de las transacciones de comercio internacional, el intercambio de información con entidades externas e internas dentro del país a través de nuestra oficina de análisis de riesgo, para poder identificar y perfilar de manera más precisa aquellas mercancías o personas que en un determinado momento puedan representar un riesgo para el país. Atender eficientemente el creciente volumen de operaciones por nuestro hub logístico. Tenemos que nuestros negocios de abastecimiento se hacen a nivel terrestre, aéreo y marítimo. En estos momentos ha hecho un incremento en el tema aéreo y también en el tema marítimo. Tuvimos un problema con el tema terrestre y la región centroamericana, que gracias a Dios este fin de semana se resolvió, pero son todo un sistema entrelazado que se requiere. Igualmente hay que mantener la seguridad y la certidumbre en el despacho aduanero bajo la supervisión del aforo y revisión de que las mercancías declaradas sean realmente las que se nacionalizan en el país y que las mismas paguen los impuestos que les corresponde según la clasificación de mercancías que corresponde. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los elementos principales para afrontar con éxito esta modernización de las aduanas? Primero, una infraestructura física adecuada a los requerimientos operativos integrales. Tenemos que mudarnos del edificio en que estamos, pero eso requiere fondos y este año lamentablemente el presupuesto está un poco limitado, pero también hay infraestructura tecnológica, un análisis de riesgo automatizado y dinámico que nos permita no solamente requerir del ser humano para poder identificar casos de riesgo, sino también los algoritmos de los sistemas puedan entrelazar e identificarnos casos que nos puedan permitir evitar ciertos riesgos de algunas empresas o algunos consolidadores que puedan representar un riesgo o que tengamos la posibilidad de que los supuestos situación de que estén realizando actividades ilegales. También un control y un registro sistematizado de los resultados de la revisión aduanera. Eso se hace a través de escáneres. Se están adquiriendo 6 nuevos escáneres y también tenemos escáneres de contenedores en los diferentes puertos. Se hace un análisis no intrusivo de la mercancía para evitar que también nuestro país se utilice como puente de tráfico de drogas y otras sustancias. Tenemos que también establecer cuáles son los elementos principales para poder afrontar con éxito la modernización de las aduanas, porque no todas las modernizaciones a la misma vez van a dar el mismo resultado. Hemos, por ejemplo, incorporado la firma electrónica a través de un acuerdo con el registro público para hacer mucho más ágil toda esa tramitología y disminuir la burocracia dentro de la institución. Los procedimientos se han simplificado y se han dado acceso al público mediante la tecnología de información, buscando que cada vez más
tengamos menos contacto del funcionario con el usuario y que todo se trabaje a través de una bitácora de la institución tecnológica, y así evitamos también lo que es la corrupción. Estas plataformas tecnológicas deben tener una alta disponibilidad y redundancia para que los usuarios que lo operan puedan tener bastante acceso, y también facilitación en el acceso a la información que les corresponde. Estos procedimientos modernos se han establecido con criterios de operación aduanera, buscando la simplificación y que sean de carácter público, valiéndose del uso de la tecnología de la información, y para también otorgar mayor certeza a los usuarios del comercio exterior. Toda esta transparencia busca que haya mayor inversión extranjera directa dentro de nuestro país, porque tenemos una plataforma robusta, transparente, que le da certeza a los usuarios, que incorpora el uso de firmas electrónicas, que permite mayores niveles de seguridad. Inclusive estamos introduciendo el blockchain en las certificaciones de reexportación de la zona libre de Colón para darle un valor agregado a esa documentación y una certeza a esas empresas que reexportan, de que en efecto la misma mercancía que sale de zona libre es la misma mercancía que llega a sus destinos, y queremos al final reducir lo más posible el uso de papeles. Y esto, como quien dice, le decimos procedimiento paperless. Las aduanas inteligentes y sistematizadas buscan eliminar la burocracia y el papel. Hemos modificado una serie de procedimientos para que muchos de los formularios se hagan de manera electrónica, y que su uso legal a través de las firmas electrónicas sean una garantía de la validez de esos documentos. También tenemos una serie de sistemas de monitoreo y de vigilancia local y a distancia que también nos permite verificar las actuaciones de nuestros funcionarios, así como la transmisión y recepción de información electrónica anticipada a la llegada de las mercancías. Las navieras tienen la obligación de comunicarnos con 48 horas de anticipación el arribo de los bill of lading o los manifiestos de carga, para nosotros dentro de ese término hacer las verificaciones de análisis de riesgo con anticipación, y lo mismo lo tienen que hacer en la vía aérea, y así llevar un control adecuado en la revisión de estos procesos. ¿Cuáles son los proyectos innovadores que estamos impulsando en esta administración? ¿Y cuáles son los retos que tenemos? La sistematización de más procesos, la adopción de tecnologías de puntas como blockchain, que se lo mencioné hace un rato, la digitalización de trámites como permisos previos, la aprobación de órganos involucrados como los bomberos, MINSA, AUPSA, farmacia y drogas, Ministerio de Comercio e Industria con la Dirección de Minas, y también el impulso de los pagos en línea a través de ACH y tarjetas de crédito, así como la integración de sistemas interinstitucionales como es la ventanilla única del BUMPA, que es con la Autoridad Marítima de Panamá, y el Porcel, que viene a ser también una plataforma de interconexión. Finalmente, también tenemos que decirle que con la pandemia hemos tenido que redoblar el interés y todos los proyectos que teníamos con respecto al e-commerce, para así estar a la vanguardia de esa situación. Y tenemos tres tipos de e-commerce. El e-commerce de reexportación, que se va a realizar como plan piloto con Cotel, Zona Libre de Colón, Aduanas y Ministerio de Comercio e Industria, en donde a través de Cotel se va a estar haciendo una reexportación de paquetería en la zona libre. Igualmente tenemos el e-commerce tipo
courier, que son la importación de paquetes a Panamá y que los mismos tienen que tasarse según su valor y pagar impuestos, así como también hay normativas que le rigen, como los tratados de comercio con los Estados Unidos, que establece el mínimo de exención de impuestos hasta $100 el valor del paquete, y superior a ese valor tiene que pagar un impuesto. Y finalmente las negociaciones que tenemos en la OMC sobre el e-commerce y la facilitación del comercio. El e-commerce llegó para quedarse y estamos impulsando de una manera agresiva el cumplimiento y la preparación para que tengamos todas las herramientas necesarias para adelantar eso. En este tema del e-commerce no solamente juega un papel fundamental aduana, sino también ACODECO, la Dirección General de Ingresos y el Ministerio de Comercio e Industria, en compañía de la Zona Libre de Colón y COTEL. Así que es un trabajo alineado entre diferentes instituciones del Estado que venimos viendo la manera en cómo podemos impulsar y modernizar al país en estas circunstancias. Finalmente, sé que tenemos el reto de acelerar el desarrollo de esquemas operacionales más colaborativos con entidades externas y internas. Tenemos la dificultad de presupuestaria, sobre todo este año, que la mayoría de nuestro presupuesto de inversión ha sido transferido para apoyar la lucha contra el COVID-19. Tenemos que también promover la aplicación de arquitecturas de sistemas evolutivos y orientados a la cooperación sistematizada de los procesos. Hay que normar procesos y aplicar procedimientos uniformes en todas las administraciones, que los trámites en Colón se hagan de la misma manera que los trámites en Panamá y en Chiriquí, para homologar todos los procedimientos y evitar la discrecionalidad a través del uso de la tecnología. Hay que fortalecer las capacidades de la aplicación de las gestiones institucionales de las nuevas tecnologías que van emergiendo, como las aplicaciones, y buscar mecanismos que sean mucho más amigables con el usuario y que permitan afrontar con éxito el crecimiento cuantitativo y de la complejidad que presentan las operaciones de comercio exterior diariamente. Realmente esta es una presentación que les demuestra que estamos trabajando 24/7, estamos transformando y dándole un giro 180 grados a esta institución para modernizarla, y que sobre todo sea una plataforma útil para el comercio exterior y para el progreso de Panamá. En esta pandemia no hemos dejado de trabajar, el comercio internacional no se ha detenido. Si bien es cierto, las importaciones han bajado casi en un 20% por el cierre de las empresas de venta al por menor, hemos seguido haciendo nuestro trabajo, cuidando a nuestros colaboradores y manteniéndonos con unos lineamientos de bioseguridad adecuados, así como las comisiones de salud que nos exigen el Ministerio de Salud. Espero que también todas las empresas que forman parte de este giro de negocios así bien lo cumplan y tienen en las puertas de esta institución a una persona abierta a compartir y a mejorar en lo que siempre podamos aportar para el país y para el progreso de nuestra nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas y me gustaría formularle unas 2 preguntas, 2 en una. Habló sobre los lineamientos de bioseguridad que son aplicables al transporte terrestre y que empiezan a regir a partir de mañana. Si nos pudiera ampliar un poco sobre esos lineamientos, ¿en qué consisten? Y la otra pregunta es sobre si nos expone un poco sobre el plan de trazabilidad, el sistema de trazabilidad que han lanzado recientemente para el transporte terrestre. Esas 2 medidas, si nos ampliara un poco en ese tema. Muchísimas gracias. Bueno, el tema del transporte terrestre internacional ha sido una discusión de casi 20 días que hemos tenido con Centroamérica.
pero siempre, a pesar de las dificultades de las negociaciones y de los intereses distintos de los diferentes actores, logramos, yo creo que unos buenos acuerdos. Uno de esos es un protocolo de bioseguridad homologado para todo Centroamérica y Panamá, que empieza a regir a partir del 6 de junio, que fue aprobado por Comieco, por nuestros ministros de Comercio e Industrias, y avalado por nosotros, miembros de la Unión Aduanera. En el mismo se establecen que todos los transportistas de transporte terrestre deben cumplir con los requisitos de bioseguridad, el uso de mascarilla, la limpieza de las manos. Cuando lleguen a cada uno de los puestos fronterizos deben verificarse lo que es el tamizaje de temperatura, y si tienen algún tipo de situación comprometida de enfermedad o síntomas respiratorios, tienen que reportarlo para que entonces se les verifique ante el sistema de salud del país en donde se encuentre. Igualmente, por razones de la OMC, en el caso de que los transportistas internacionales sean víctimas del COVID-19, cada uno de los países tiene que hacerse cargo de la atención de los mismos, y también a través de los sistemas nuestros SIGA y del CIECA, en el DUCAT, que es la declaración de tránsito de mercancías a través de la región, se pueden hacer observaciones para poder cambiar cabezal, conductor y las planchas, y así poder hacer los cambios de conductores o los cambios de equipos a la hora de que salga uno de los conductores como COVID positivos. Ok, tenemos la primera pregunta de la audiencia, que dice sobre: ¿le parece que el resto de los gobiernos quieren aumentar o disminuir el transporte terrestre entre CENTAM? El COVID agudiza discrepancias que ya veíamos para retrasar el tránsito CENTAM. Claro, cada país toma medidas con respecto al tiempo que permanecen los transportistas internacionales en su país, y tenemos que analizar cómo ha sido la evolución de la enfermedad o de la pandemia. Lo primero que ocurrió es que los COVID positivos venían de afuera de los países, venían por vía aérea o terrestre, es decir, que eran casos importados, pero ya en muchos casos, y como es el caso de Panamá, ya tenemos el contagio comunitario, es decir, que los nuevos casos no vienen de afuera, sino que se desarrollan en el país, y solamente están ingresando al territorio nacional los transportistas, personal de transporte aéreo y terrestre, algunos marítimos, y estos tienen que cumplir una serie de condiciones establecidas por el Ministerio de Salud. Entonces, obviamente, el resto de los países centroamericanos también tienen la misma situación. En el caso particular de Costa Rica, ellos sentían que el ingreso de personas foráneas podía cambiar o puede cambiar de alguna manera la evolución de la enfermedad dentro de su país, y ellos querían evitar eso, pero al establecer mecanismos restrictivos del ingreso de los conductores internacionales y solo permitir que dentro del territorio trasegaran las mercancías conductores costarricenses, trajo el rechazo de todo un sector que viene evolucionando, y obviamente por la geografía en que nos encontramos, si queremos hacer negocios con Guatemala, tenemos que pasar por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y demás países. Tenemos que buscar mecanismos comunes y acuerdos comunes con estos protocolos de bioseguridad y garantizar que se queden el menor cantidad de tiempo posible. Panamá estableció en un principio 72 horas, ahora hemos homologado los 5 días que hemos establecido en la región, a fin de darle una trazabilidad a través de aduana, en donde el transportista internacional, cuando ingresa a nuestro país, entra en una bitácora
Luego, cuando tiene que pernoctar en algún patio o llegar a un recinto aduanero, también esa bitácora lo registra, y en cada uno de estos puestos está haciéndose el tamizaje de salud para darle la verificación de que siga las rutas correspondientes. Muchísimas gracias, licenciado. Otra pregunta tenemos sobre el plan de modernización. Preguntan sobre el plan de modernización de aduanas y los tiempos, cómo están las fechas de cumplimiento para cada una de las acciones, corto, mediano y largo plazo. Bueno, los cambios son continuos. Ahora mismo uno de los proyectos más innovadores que tenemos es el interfase entre el DMC de la zona libre de Colón con el SIGA de aduanas. Eso ya está en producción y pensamos que para finales de este mes vamos a poder tener ya esa interfase ya ejecutándose, y que nos permitirá tener un mayor control de las mercancías que entran y salen de la zona franca. Igualmente tenemos procesos que hemos realizado quizás de una manera acelerada por el tema de la pandemia, que ya están en uso, la digitalización de los permisos previos, las solicitudes a través de las vías de los vías web. Y ahora nos toca, cuando salgamos un poco de las exigencias de tener un poquito más de contacto, tenemos que hacer una auditoría para verificar cuál ha sido el resultado de la innovación con sistemas y procesos digitalizados. Igual tenemos con MIT una serie de facilitaciones de procesos en los release, que si bien es cierto lo hacen los puertos, ya se hace de manera digital, y cada vez estamos innovando más. Para la innovación también se requieren recursos económicos que no contamos, así que estamos utilizando el recurso más importante, que es la creatividad en la innovación. Okay. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta relacionada a nuevas políticas, ¿no? Siendo Panamá uno de los países con mayores niveles de tránsito a nivel continental, ¿qué nuevas políticas tiene diseñada la administración para combatir el comercio ilícito? Ahora mismo tenemos un plan estratégico de análisis de riesgos e intercambio de información, con la exigencia de que nos remitan la información con anticipación. Podemos hacer ese análisis de riesgo con un mejor perfilamiento de las cargas que pasan y transitan por nuestro país o que tienen como destino final Panamá, y de esa manera vamos evolucionando con este plan. Es un plan alineado con las diferentes agencias, tanto nacionales como internacionales, y ha sido muy efectivo en estos momentos, y esperamos que así se mantenga. Claro. Sí, adicional a eso tenía otra pregunta. Hablábamos ahorita de tecnología que la autoridad de aduanas estaba empezando a implementar, y pues es bastante llamativo ver de repente a una autoridad de aduanas hablando ya de blockchain, hablando de data analytics y todo esto, ¿no? Entonces, definitivamente el contexto, vamos a decir, actual del COVID limita todo tipo de negocio o todo tipo de movimiento estándar del comercio. Entonces, cuando escuchamos de repente a aduana hablando de esto, definitivamente se siente una visión hacia adelante de iniciativas o de soluciones innovadoras que están aplicando para propiciar, mantener, facilitar, fomentar ese movimiento comercial. En esa línea, ¿nos podría comentar un poquito más sobre cómo ve la perspectiva de esas soluciones aplicadas a la autoridad de aduanas? Bueno, vinieron para quedarse, y tenemos que incrementar la cantidad de procesos o de certificaciones que tengan una mayor validez, no solo a nivel de Panamá, sino internacional. El tema de las postillas se tiene que hacerse mucho más eficiente con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los países en estos momentos están teniendo problemas con el tema de los certificados de origen de los productos. Nosotros tenemos que trabajar en ese camino
de ir mejorando e innovando y utilizando las herramientas que han demostrado que con una certificación como el blockchain le permite a los usuarios tanto del sistema como los beneficiarios final tener una garantía de las mercancías que están recibiendo y de la documentación que no ha sido falsificada y que tiene los niveles estandarizados internacionales de seguridad digital. Claro, ok, excelente. Hay otra pregunta acá en el chat. Hablan de ¿el BUCE reemplazaría la plataforma aduanera o en su opinión versan de temas diferentes y no visualiza que se integren? Todo está integrado y son diferentes plataformas que se utilizan, una con el Ministerio de Comercio e Industria para la exportación, otra como el BUMPA con la Autoridad Marítima de Panamá. A las finales, nuestro sistema de aduanero tiene que ser robusto porque tenemos que ver con los exportadores, tenemos que ver con los importadores, tenemos que ver con varios grupos en general. Y lo que queremos es que con Porcel y con diferentes plataformas mejorar es tener un solo sistema, plataforma de pago, nosotros poder repartir los fondos que se recaudan con la Dirección General de Ingresos, con Ministerio de Salud, con Aduana, y hacer los trámites mucho más fáciles para los usuarios. Claro. No, definitivo. Y de hecho, como se hablaba al inicio, la relación o el impacto de aduanas se ve en distintas entidades. Entonces, ese rol clave de aduanas, pues impacta positivamente a los demás. Estimada Taira, unas palabras de cierre como directora de aduanas para los participantes de la charla. Tenemos un gobierno alineado que está trabajando de la mano, no hay ninguna isla. Tenemos a una autoridad de innovación gubernamental que está promoviendo la modernización en cada una de nosotras de una manera integral, de una manera organizada. Todo eso es importante porque cada institución no puede tener su propia hoja de ruta cuando nos interconectamos. Ahora mismo tenemos una estructura en donde la innovación es parte integral del plan de gobierno de esta administración y la aduana forma parte de esa visualización de innovación. Y esperamos que todas estas nuevas mecanismos, estas nuevas tecnologías y soluciones que Aduana está presentándosele a los usuarios sea para el beneficio de garantizar transacciones seguras, buscar que Panamá se suba en los rankings de business internacionales y que sea un lugar de destino para nuevas inversiones en el país que quieran invertir en e-commerce, en zonas francas, en zonas digitales, en zonas para la transformación de mercancías y que tengamos una aduana facilitadora al comercio, pero siempre resguardando la seguridad y los controles necesarios, sin que se perciban. Igualmente, invito a las empresas de AmCham que tengan que ver con el tema de aduanas a que participen en el programa de operadores económicos autorizados, que es un programa que le va a permitir tener un waiver o una mejor facilitación del comercio, no solamente en Panamá, sino también en el extranjero. Y en el caso de que quieran que se les haga una presentación especial sobre OEA, estamos en la voluntad de hacerle estas presentaciones, ya que estamos promoviendo ese due diligence de las empresas, de que cuenten con esas certificaciones que es parecida a las ISO, pero que les permiten dentro de la trazabilidad y dentro del negocio del comercio internacional tener una garantía de que son empresas clase A y que no representan un riesgo ni para el país ni para otros países a donde van a realizar sus actividades comerciales. Muchísimas gracias. De parte del Comité de Comercio e Inversión de la Cámara Americana de Comercio, estimada Taira, y también del Comité de Transporte y Logística, le agradecemos muchísimo. Para nosotros y para la membresía es importante poder escuchar de los líderes de las distintas entidades
esas iniciativas y esas perspectivas que se tienen con el contexto actual. Entonces, le agradecemos muchísimo esta hora que nos compartió de su tiempo para poder compartirnos esas ideas, ¿no? Así también les agradezco a todos los participantes de esta charla que tomaron su tiempo para escuchar, pues, de voz de la líder de la Autoridad de Aduanas estas iniciativas que se están desarrollando. Así también le agradezco a lo que es el Platinum Circle, la empresa patrocinadora de la Cámara, que gracias a ellas pues se puede dar esta información de manera relevante durante todo este tiempo especial. Estas son 3M, KPMG, Ricardo Pérez, Atlas Bank, Delta, Citi, Panama Canal Railway, AES y Chevron. Como chair del Comité de Comercio e Inversiones, le agradecemos muchísimo. Estén pendientes a todas las charlas que estamos desarrollando mes a mes. Todas están alineadas a lo que es la promoción del comercio e inversión. Y precisamente para poder llevar ese granito de arena, información clave, técnica relevante para lo que es la gestión diaria de las empresas, pues miembros de la Cámara. Por último, le agradezco también al equipo de trabajo, al Steering Committee de lo que es el Comité de Comercio e Inversión, María Laura, Nicole, Andrés y Álvaro, por ayudar a lo que es el empuje de la visión del comité. Así que le agradezco muchísimo a todos y la palabra de cierre a pues, nuestra colega y amiga Dianela. Bueno, Luis lo ha dicho casi todo. Damos muchas gracias a todos los participantes, licenciada Taira. Muchísimas gracias por su tiempo, sus palabras, tomarse tiempo en aclarar las dudas que tengamos a medida que resulten las diferentes soluciones a esta crisis. Por favor, manténganos informados, comunicados de toda la gestión y bueno, muchísimas gracias y buenas tardes, buenos días a todos. A ustedes por la invitación y creo que fui bastante rápida en las presentaciones, pero estamos a la orden en la Autoridad Nacional de Aduanas para cualquier consulta adicional que tengan. Muchas gracias. Gracias a usted. Bienvenida siempre a la Cámara. Hasta luego. Chao.